esto de clay, y esa va a ser la textura que vamos a buscar. Para eso lo que voy a hacer es con otro color, vamos a generar esto así, esta textura. Estoy tomando cualquier color de manera aleatoria, ahí generando algunos tonos. A través del color también podemos ir reforzando la cuestión de la luz. Ahí tendremos la textura hecha. A esta capa le aplico el Clipping Mask y ahí nos queda la capa colocada. Esta capa, si yo quisiera, por ejemplo, seleccionarla, podría moverla, podría agrandarla, achicarla y modificarla en función a mis necesidades. Ya vamos a ver un poquito más en detalle las cuestiones de selección, pero por ahora seguimos trabajando con esta cuestión de la máscara. Esta máscara podremos trasladarla, en todo caso, a otro lugar, y si la llevamos fuera del grupo, en este caso, esta capa pierde su característica de Clipping Mask, ya que no tiene referencia de dónde poder hacer esa máscara de recorte. Por ejemplo, si tomo esta misma capa y la llevo arriba de las patas y, por ejemplo, hago Clipping Mask, vemos que apenas se alcanza a ver, pero quedó el recorte hecho sobre las patas de nuestro personaje. Por lo tanto, en este caso todavía no nos sirve. Podremos, si nos gusta en todo caso la textura que le ha generado a las patas, podemos duplicar esta capa y llevar aquí. El problema que tenemos acá es que tenemos todas este grupo de pelotas separado. No nos permite, como es un grupo, la Clipping Mask no funciona sobre un grupo. Por lo tanto, lo que podemos hacer, básicamente, es que este grupo de pelotas podemos duplicarlo, le quitamos la visualización a este, vamos a ver una cosa, primero grupo de pelotas, están todas, vamos a duplicarlo, bien, y a este lo vamos a dejar ya chato. Vamos a quitar la visualización del grupo y ahora sí vamos a hacerle un Clipping Mask que va a estar relacionado con esta capa de abajo, que es el grupo de pelotas. Como vemos, la capa, esta capa enmascarada, seguimos trabajando sobre esta capa, tiene un problema, es que no permite visualizar todo el trabajo de sombreado que habíamos hecho previamente. Y ahí es donde empezamos a poder interrelacionar las capas entre sí según lo que se denomina los modos de mezcla. Los modos de mezcla habíamos visto que podíamos, cuando tocábamos sobre la letra N, que en este caso indica normal, entrábamos a los modos de mezcla. Los modos de mezcla habíamos visto la cuestión de la opacidad, que podemos ir modificando según lo que quisiéramos. Y después vemos que en los modos de mezcla tenemos distintas posibilidades que tienen que ver con darken, lighten, contrast, difference y color, que son distintas posibilidades que tenemos de trabajar con
las mezclas entre capas. Si por ejemplo vamos a la categoría Darken, que sería una categoría que tiene que ver con oscurecer la capa de arriba en relación a la de abajo, vemos que en el caso de Multiply lo que realiza la capa es que multiplica justamente los colores sobre los de abajo. Por lo tanto se oscurece de esa manera. El Linear Burn y el Color Burn los hace también, el Linear Burn de una manera un poco más extrema, porque además satura, al igual que el Color Burn. Estos efectos también los podemos ir modificando según la opacidad. Este es en el caso de la categoría Darken, pero por ejemplo podemos trabajar sobre la categoría de iluminar, que es Lighten, y ahí tenemos otros filtros que podemos ir también aplicando, otros modos de mezcla, perdón, no filtros, que nos permiten ir buscando distintas visualizaciones. La idea es ir trabajando un poquito sobre cada una y ir experimentando a ver qué nos resulta más cómodo visualmente, qué es lo que buscamos en relación a lo que estamos trabajando, qué fue lo que nos gustó o no. Yo por ahora lo vamos a dejar así. Lo que quiero hacer es otra cosa, que es exacerbar los contrastes un poco. No me gusta cómo quedó, como que me parece que le falta un poquito más. Entonces lo que voy a hacer es, quería buscar un poquito más de contraste y de que no me desaparezcan tanto los negros, o los puntos oscuros más bien, en las sombras sobre esta textura que hemos realizado antes. Entonces lo que estaba buscando era generar un poquito eso con una mezcla de los modos de mezcla. Entonces lo que acabamos de ver tiene que ver justamente con las máscaras, en el poder haber aplicado una máscara de recorte sobre un motivo cualquiera, y además de los modos de mezcla que también hemos podido ir viendo y que vamos a poder ir probando a medida que avancemos en nuestros diseños.